Señor Llorente, necesitamos un bello florero para el banquete. 198 años legislando para los colombianos, recorriendo una historia política que permitió construir la Casa de las Leyes. ¿Qué le parece, doctor Caldas? Este es el lugar donde se presentan, debaten y aprueban las normas. Si don Antonio Nariño estuviera aquí presente. Esta crucial misión nos hace baluarte de la democracia. Aquí comienza Voces del Senado. Muy buenos días, amables oyentes. Soy Edgar Ricardo Segura y como cada fin de semana a partir de las 7:30 de la mañana, junto al equipo de periodistas de Voces del Senado, les contaremos los hechos que fueron noticia en el Legislativo. Saludamos a quienes nos sintonizan en las 53 frecuencias de la Radio Nacional de Colombia y a los que nos sigan a través de las diferentes plataformas virtuales, donde nos encuentran como Senado Colombia en Facebook y YouTube, y en Twitter somos @SenadoGovco, siempre con el numeral hashtag Voces del Senado. Bienvenidos. Voces del Senado, iniciativa de la mesa directiva encabezada por el presidente de la corporación Lidio García Turbay, primer vicepresidente Honorio Enríquez Pinedo, segundo vicepresidente Alexander López Maya, el secretario general Gregorio El Hash Pacheco y la directora administrativa Astrid Salamanca Rajín. Hoy en Voces del Senado les contamos preocupación al interior de la Comisión Séptima del Senado por los recursos faltantes para apoyar las cajas de compensación. No todo es tragedia en medio del confinamiento, según algunos legisladores. ¿A qué se refieren? En minutos se lo contamos. Control de precios en productos agrícolas y medidas oportunas para el pago y subsidios de servicios públicos en la cuarentena, entre otros temas tratados en la Comisión Sexta. Subsidios para el pago de las tarifas de energía en Nariño fue la petición del senador del Partido Verde, José Aulo Polo, al gobierno nacional. En medio del aislamiento debido a la pandemia del coronavirus, se conmemoró el 21 de mayo el Día de la Afrocolombianidad, que se está haciendo desde el Senado de la República. En minutos se lo contamos. Bienvenido. Voces del Senado. Con el objetivo de analizar las gestiones adelantadas en el tema de subsidios de salud, vivienda y desempleo durante el aislamiento obligatorio, los senadores de la Comisión Séptima se reunieron de manera no presencial con el superintendente de subsidios Mauricio González, así como con las presidentas de Fedecajas y Asocajas para determinar, además, los planes de acción a implementar en las ayudas a los colombianos. Más detalles en la voz de la periodista Gloria Moncayo. El presidente de la Comisión Séptima, el senador Fabián Castillo, manifestó que se necesitan soluciones viables para ayudar a los colombianos. Sí queda la duda respecto a la forma en que estas entidades que han apoyado la prestación del servicio de salud, de los servicios sociales a cargo del Estado, hayan manejado los recursos públicos. Tenemos muchísimos trabajadores informales. En el sistema de salud de los colombianos, las aseguradoras o EPS que están vinculadas a las cajas de compensación, como vimos hace unos meses en los debates que hicimos en esta comisión, que las ha ido llevando a pedir la salida voluntaria de la prestación de salud. Muchas de ellas ya están entregando el número de afiliados, el cual se encontraban adscritos a EPS y a cajas de compensación más grandes y con mayor experticia en la prestación del servicio de salud. Sin embargo, esto no es un momento para buscar culpables. Lo que sí necesitamos exige soluciones concretas por parte de todo el aparato estatal a través de sus instituciones sectoriales, desde los gobiernos nacionales y locales, para poder pasar de la mejor manera esta crisis sanitaria tan importante. Por su parte, la presidenta ejecutiva de Asocajas, Adriana Guillén, se refirió a los recursos del mecanismo de protección al cesante e invitó al Congreso a mejorar las políticas de esta iniciativa. Lo que pasa es que inicialmente un porcentaje de esos recursos del FOSFEC eran recursos de salud y algunas cajas empezaron a solicitar cuando tuvieron esos problemas y esa emergencia tan compleja en relación con los pasivos de salud, pidieron la posibilidad de acceder nuevamente a esos recursos y la ley 1929 les dio
permitió esa posibilidad. Yo creo que hay que plantear nuevamente cómo se organiza el Fondo de Protección al Cesante. Y mi llamado para todos ustedes, señores senadores, es revisemos ese mecanismo. Es hora de mirarlo, sobre todo porque tiene una carga que les explicaba desde el principio, que es el pago a prestaciones sociales, que limita mucho el monto de los recursos y que puede ser aprovechado de mayor forma en más colombianos. Sin embargo, el senador Alberto Castilla, del Polo Democrático, afirmó no estar de acuerdo en la manera en cómo los recursos del Fondo de Protección al Cesante están siendo destinados para las EPS. Yo no comparto que el camino sea que asuman ahora el aseguramiento en temas de salud, porque las EPS ligadas a las cajas de compensación han tenido muy malos manejos y tuvo que salir la señora directora de Asocajas a presentar un proyecto de ley que se volvió ley de la República para que con recursos de los trabajadores pudiera salvar las EPS. Yo creo que este es un debate, ese tema no lo podemos aceptar con plata de los trabajadores nunca más, y creo que en ese mismo sentido, la unidad de caja se corre un riesgo. Las platas tienen una destinación y la unidad de caja puede convertirse en un riesgo para que la corrupción campee como ha estado campeando en nuestro país y se ponga siempre en riesgo los derechos de los trabajadores. La plata para el cesante no es un favor del gobierno, es un ahorro de los trabajadores para momentos en que pierden su empleo. El superintendente de subsidio familiar, Mauricio González, aseguró que desde su entidad se ha trabajado para ayudar en la distribución de recursos a las cajas de compensación. En este sentido, una de las iniciativas ha sido esta de la unidad de caja o unidad de tesorería de la cual usted referenciado. Al respecto, debemos decir que nosotros atendimos, es una situación que desde el año 2012 se presentó por parte de la Contraloría en materia de hacer una vigilancia a estos recursos de manera independiente, y por eso, digamos, se dejó de contemplar este mecanismo de unidad de tesorería. No obstante, bajo unas propuestas que se realizaron por parte de los dos gremios, se plantean unas formas, digamos, allí de poder gestionar esa posible unidad de tesorería bajo unos estrictos controles que le compartimos al ministerio y que ellos están trabajando bajo un proyecto, pues se pueda definir si es posible o no insertar este mecanismo de unidad de tesorería. No obstante, el senador del partido Cambio Radical, Carlos Fernando Motoa, indicó la necesidad de trabajar urgente en las condiciones de desempleo de los colombianos de la mano con el gobierno nacional y a su vez desde la Comisión Séptima. Preocupante, porque si analizamos estas cifras, en el día a día son cerca de 13.000 solicitudes que se presentan de subsidio al desempleo en el país, y de las cuales se acogen o se aceptan por cumplir los requisitos alrededor de 3.200. Esto va a ser un tema dramático en las próximas semanas, y esto nos abre también la necesidad como Comisión Séptima de iniciar prontamente un anuncio que ha hecho el ministro de Trabajo, que esperamos ser convocados también a esa Mesa Nacional del Trabajo, que yo creo que debe tener presencia el Senado de la República, el Congreso, por supuesto, la comisión competente, que es la Comisión Séptima, y poder entre todos contribuir a esa reactivación económica, pero a mejorar una situación de desempleo que en el mes de marzo fue el 12.8, la más alta en los últimos 10 años, y que con lo que estamos viendo en este debate de Comisión Séptima, pues van a quedarse cortas las proyecciones más dramáticas de lo que puede ocurrir en situación de desempleo en el país. Voces del Senado. Desde el Partido Conservador, el senador Laureano Acuña destacó que la actual pandemia del COVID-19 ha unido a las familias y las logró reencontrar en medio de la tragedia como el núcleo fundamental de la sociedad. La información con el periodista Hernando León Vanegas. De acuerdo con el planteamiento del senador Laureano Acuña del Partido Conservador en el debate de control político a las acciones de Finagro en la Comisión Cuarta del Senado, existe una Colombia diferente a la de las estadísticas empresariales, distinta a los escrutinios y los inventarios de las cámaras de comercio, que también generan empleo y se deben ayudar en estos momentos de dificultades. Esa Colombia no está siendo hoy tenida en cuenta por ningún lado. Y esa es la Colombia
que no requiere que le hagan un préstamo de 100 millones de pesos, ni requiere que le hagan un préstamo de 300 millones de pesos. No, esa es la Colombia que quiere préstamos y créditos de 10, 15, 20 millones de pesos. Préstamos accesibles para ellos poder responderle al país. A esa Colombia no le responde. Y en el sector empresarial, uno recibe la queja permanente de los amigos que lo llaman a uno y uno a veces se queda maniatado porque uno no encuentra la respuesta, sino encuentra la impotencia y uno ve que todas las buenas acciones que quiere hacer el presidente con el propósito de ayudar a la gente, sobre todo en este momento de crisis, también a veces siento que el presidente debe estar en una situación difícil para él y debe estar también con la impotencia que sentimos nosotros de ver que no se le puede dar la mano realmente a la gente porque tenemos una banca que no tiene sentimiento por nadie, una banca, como lo dijo Sammy, que solamente está pensando en las ganancias, que tiene el signo del peso en los ojos, en la mente, en todas partes de su cuerpo, que no utiliza un tatuaje del amor ni del corazón, sino que utiliza un tatuaje del signo peso ubicado en todo su cuerpo. Esa banca jamás y nunca le va a servir al pueblo de Colombia. ¿Qué dice Darío Estrada, presidente de Finagro, ante los requerimientos de los senadores de la Comisión Cuarta que ven de manera remota una oportunidad de ayuda en esta época de vacas flacas para los campesinos del país? Pero también a algunos integrantes de la Comisión Cuarta, las cifras y las cuentas de los recursos de las ayudas dejan dudas. Yo creo que aquí se pueden hacer ajustes en el sentido de tener mayor capilaridad y yo creo que hay que darle más oportunidad en el esquema de Finagro de que otros intermediarios financieros no tradicionales, que no sean los grandes bancos, sino cooperativas, ONGs, en fin, una cantidad de intermediarios financieros puedan dar crédito en condiciones de fomento Finagro, con tasas de interés con los límites como los establecimos, para que lleguen a las zonas más distantes, más rurales del país. Y yo creo que el artículo 63 del Plan Nacional de Desarrollo nos da la capacidad de empezar a hacer operaciones de redescuento con este tipo de entidades y empezar a organizar un esquema donde los pequeños productores, base de la pirámide en términos de ingresos, realmente puedan llegar con operaciones de crédito y de financiamiento en condiciones de fomento. Yo creo que eso es muy importante y yo creo que hacia allá debería de ir la política enfocada a beneficiar y a proteger cada vez más el financiamiento y la diversificación de riesgos de los pequeños productores. Pero al senador Wilson Arias, las respuestas de los citados a la reunión virtual de la Comisión Cuarta del Senado no le convencieron. Estas aseveraciones finales que a mí particularmente me producen escozor. Hay una defensa cerrada de la función de fomento y de segundo piso en menoscabo de la función de primer piso del Estado colombiano. Y esto no es un asunto de poca monta. Es decir, desde un comienzo de estas conversaciones ha estado al centro de la discusión la forma como se irrigan los recursos para todos los sectores y no se va a ignorar la existencia de un sector financiero. Esa no puede ser ni la única ni la predilecta y en esto pues que nos cierren de esta manera un debate además con los argumentos que aquí se han utilizado para decir por las autoridades gubernamentales que se niegan a ese concepto, me parece a mí que es supremamente diciente de lo que es el gobierno. He escuchado decir: pongo sobre la mesa la consideración según la cual no hay razón para que el riesgo público sea distinto del riesgo privado en tratándose de estos créditos. La aseveración según la cual tenemos que responder en los fondos privados que depositan recursos acá, razón por la cual el tratamiento que le demos no puede ser de riesgo. Me produce enojo escuchar eso. En primer lugar, los recursos de los fondos privados de pensiones son también públicos para que empecemos a hilar más delgado. Y son de los pensionados de Colombia, en primer lugar. Y en segundo lugar, el Estado tiene que asumir riesgos. Voces del Senado. En la víspera de completarse los 2 meses del aislamiento preventivo obligatorio y el inicio de una nueva fase de prevención para los colombianos, los integrantes de la Comisión Sexta citaron a la ministra del Interior, Alicia Arango, para conocer los pormenores de su gestión, en donde además los senadores hicieron varios llamados y solicitudes al gobierno buscando se tengan en cuenta. Más detalles con el periodista César Alexander Ariza. La senadora del Centro Democrático, Ruby Chagui, abogó por la atención oportuna en ayudas médicas y alimentarias a las zonas donde la pandemia ha causado estragos y no descartó que el Congreso deba realizar sesiones extras en junio. Y por eso yo quisiera animarla para que usted, como ministra del Interior y sabiendo que allá hay una población amplia de indígenas, pueda ayudar con ese
ese liderazgo, ministra, para llegar más rápidamente al Amazonas, para priorizar la infraestructura, los equipos UCI y poder redoblar ese traslado de ayudas humanitarias. Ojalá lo contemplara, ministra, en una segunda entrega, porque estas comunidades han tenido, y ya el gobierno nacional con la última resolución pidió ese aislamiento obligatorio. Entonces me preocupa mucho esa situación, así como la situación de los indígenas en Nariño, en Cauca, en Córdoba y en La Guajira, con lo que tiene que ver en el protocolo para no contagiarse por COVID-19. Ministra, estamos nosotros como Congreso comprometidos también en legislar en todo lo que tiene que ver con esta pandemia, y por eso también debemos convocar a sesiones extraordinarias a partir de junio para poder garantizar que podamos también trabajar de la mano con el gobierno y juntos enfrentar y superar de la mejor manera esta pandemia. Por su parte, la ministra del Interior, Alicia Arango, destacó las gestiones adelantadas por el gobierno y habló de la implementación de hospitales móviles para los sectores fronterizos. Con el Ejército estamos cofinanciando 3 hospitales móviles y 3 puestos de socorro. Estos todavía no hemos empezado, sin embargo quiero decirles que los hospitales móviles ya tienen destinación. Van 2 para el Chocó y 1 va para Buenaventura. Con esos 3 puestos de socorro lo que nosotros estamos ayudando es a las comunidades de frontera a tener un sitio a donde ellos puedan acceder en caso de cualquier necesidad, pero ahí estamos nosotros trabajando también con Migración Colombia, que está encargada de abrir otros puestos de socorro. De igual manera, el senador Jorge Eliezer Guevara del Partido Verde afirmó que el pago de servicios públicos para los sectores vulnerables está afectando la economía de las familias. Mire, en el tema de los artículos del campo, ¿cómo es posible que las grandes empresas que producen los insumos hayan cogido una montonera de recursos de los créditos? Y fuera de eso, lo que han hecho es subir los insumos. Así no se puede. Entonces subió el huevo porque subió la comida. Subieron los insumos agrícolas. Yo creo que tiene que haber un control de precios en concreto para evitar esta especulación. Y lo de los servicios públicos, no tiene razón, ministra. Mire, yo tengo aquí los servicios. Vea, aquí están. Diciembre, pagué noviembre 90, diciembre 120, enero, febrero, marzo, promedio 80, 90, 120 mil. Y este mes me llegó por 163 mil pesos del gas. ¿Sí? No, ustedes tienen que cinturar a esas empresas. Ministra, no pueden permitir que se siga jugando con la gente, y en vez de ser sociales, debían rebajar los costos de los servicios en esta coyuntura. A su vez, el senador del Partido Cambio Radical, Antonio Luis Sabaraín, pidió tomar medidas en las zonas vulnerables del país que actualmente se encuentran amenazadas por grupos armados violentos. Yo le mando este mensaje al gobierno. Hay que salir a combatir con mano dura al narcotráfico. Ese reclutamiento de menores no es cosa diferente a unas personas que están al margen de la ley, unos arropados con el brazalete de las disidencias de las FARC, otros arropados en el brazalete del ELN y otros arropados en los brazaletes de esos BACRIM, águilas negras, águilas rojas, águilas blancas, como las quieran llamar, los colores, el color que le quieran poner, pero no son ni unos tipos que sean ni guevaristas, ni son unos tipos que emulan o a Beyman o a Pizarro, ni mucho menos. Son unos delincuentes que se han dedicado al narcotráfico. El gobierno tiene que diseñar una estrategia para combatir decididamente el narcotráfico, que es el combustible del reclutamiento, que es el combustible de la delincuencia, que es el combustible que financia todo lo que tiene que ver con delitos execrables en este país. En casa me siento protegido, respaldado y representado. En casa somos diferentes, pero todos tenemos voz y voto. En casa no pensamos igual, pero se respeta la diferencia. El Senado de la República es nuestra casa, la casa de los colombianos, una casa grande donde cabemos todos, con todo y nuestros sueños. En este momento tan particular para el mundo y por lo tanto para el país, el Senado es nuestra garantía democrática. Los ojos que vigilan, las manos que trabajan unidas, las ideas que se transforman en hechos. Nuestro Senado trabaja comprometidamente para representar a cada colombiano, proteger a cada familia y respaldar a una sociedad que aun cuando siente incertidumbre, está dando lo mejor de sí. Un Senado que, si bien está lejos de las columnas del Capitolio, es fuerte,
firme y leal a su compromiso de trabajar mancomunadamente por un mismo objetivo: Colombia. Senado de la República de Colombia. Mi Senado, nuestra casa. El reclamo por el aumento en las facturas de servicios públicos continúa, pues en el departamento de Nariño, Sedenar, Centrales Eléctricas de Nariño, ha hecho un incremento significativo en sus tarifas de pago para sus consumidores. Desde el Senado de la República, el senador por el Partido Verde José Aulo Polo, oriundo de este departamento, solicitó al gobierno nacional hacerse cargo de estos pagos tan elevados. La periodista Gloria Moncayo con más detalles. El senador José Aulo Polo pidió celeridad al ministro de la cartera de Hacienda, Alberto Carrasquilla, para que el gobierno intervenga de manera total o parcial en esta problemática. El gobierno nacional, al expedir el decreto 517, en su artículo 7º, faculta a los gobernadores y a los alcaldes para ayudar a financiar lo que tiene que ver con servicios públicos. Pero acá no hay por el momento posibilidades de que eso suceda. Motivo de eso, he presentado al señor ministro de Hacienda, Carrasquilla, una propuesta en el sentido de que sea el Estado quien asuma, si no en su totalidad, parte del subsidio del pago de energía eléctrica. En el entendido de que Centrales Eléctricas de Nariño, que fue fundada en 1955, tiene como mayor accionario al gobierno nacional. El gobierno nacional tiene el 96% de las acciones y esta empresa produce dividendos a pesar de los maltratos que ha tenido por parte de quienes la administran. Esa es una empresa que se le ha entregado a una facción del Partido Conservador en manos de parlamentarios nariñenses y están abusando de este servicio. Entonces, que el gobierno nacional, propietario del 96% de las acciones de Sedenar, asuma mientras dure el estado de emergencia económica, social y ecológica el valor de la tarifa para todos los usuarios residenciales del departamento de Nariño y el 50% de la tarifa por el mismo periodo para los usuarios comerciales y otros sectores. Los comités que se están organizando en el departamento de Nariño de una manera inteligente están planteando que esta sea tripartita. Están planteando que el gobierno nacional asuma un alto porcentaje, que el gobierno departamental otro porcentaje y los gobiernos municipales otro porcentaje. La verdad es que no hay derecho. Hay naciones que ya han asumido el pago de los servicios públicos en sus países. En Colombia es urgente que también tratemos de paliar que es otra pandemia que está perjudicando y que puede poner en peligro el orden público de nuestra localidad. En el Congreso de la República estamos comprometidos con la inclusión. Nuestro objetivo es facilitar la atención a las personas sordas, resultado de la alianza con el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones MINTIC y la Federación Nacional de Sordos FENASCO. El Congreso de la República cuenta con el servicio de interpretación en línea CIEL para las personas sordas interesadas en consultar sobre los proyectos de ley, las leyes y el funcionamiento del Congreso. También pueden contactarnos a través de relevo de llamadas solicitando comunicación al número 382-2302 en la ciudad de Bogotá en horario de 8:30 de la mañana a 12 del mediodía y de 2 a 5 de la tarde de lunes a viernes. Aquí estamos construyendo un país sin barreras de comunicación. Cada año, el 21 de mayo, se conmemora en el país el Día de la Afrocolombianidad como tributo a la población afrodescendiente. La historia comenzó muchos años atrás con la abolición de la esclavitud en el país, un 21 de mayo pero de 1851, una fecha que marcó la historia de esta raza pujante en Colombia. Más detalles al respecto con la cantautora de música tradicional del Pacífico y orinda del departamento de Chocó, Noency Mosquera. En el marco de la conmemoración de la afrocolombianidad y la herencia africana en nuestro país y gracias a la Ley 725 del año 2001, el Congreso de Colombia estableció el 21 de mayo como el Día Nacional de la Afrocolombianidad. Desde entonces, varias instituciones hacen de este día una oportunidad de igualdad y reconocimiento cultural en el país. El senador Juan Luis Córdoba, descendiente afro, nos cuenta qué está haciendo desde el Congreso de la República a favor de la población afro. Bueno, primero que todo un saludo muy especial a todos los que nos están escuchando en el día de hoy. Muy contento de compartir este espacio con ustedes. Han sido varias iniciativas. Lo primero fue en el Plan Nacional de Desarrollo, donde di una pelea bastante fuerte para que la plata del paro cívico fuera incluida en las partidas presupuestales. También se peleó por la plata que de una u otra manera se invierte en los departamentos del Pacífico, en
el Chocó específicamente, y también hicimos varios debates encaminados a mejorar la salud en el Pacífico colombiano. Como ustedes se han dado cuenta, en medio de esta pandemia hice un llamado al gobierno nacional para que le hicieran un manejo diferencial a la zona del Pacífico. Se escribió una carta para que formaran una supercomisión para que se vigilaran los recursos del Pacífico. Pienso que el mensaje en esta pandemia debe ser un mensaje de resistencia. El pueblo negro estaba acostumbrado y yo estoy seguro que vamos a salir de esto. Vamos a seguir insistiendo en el tema del mejoramiento de la infraestructura hospitalaria de todo el Pacífico colombiano, y desde el Congreso de la República pues escríbanme, cuéntenme qué creen que debemos hacer, y ahí estaré muy pendiente de todas sus apreciaciones y sus mensajes para tratar de ser una voz que hable por todos ustedes allá en el Pacífico. Feliz día de la afrocolombianidad, que estén muy bien y ahí seguimos en la lucha. Un abrazo. El término afrodescendiente se utiliza para denominar a las personas de población afro que habitan en Colombia, descendientes de África, traídos por los colonizadores españoles. Israel Alberto Zúñiga Iriarte, senador afro, considera que sus coterráneos no han tenido la oportunidad necesaria para una vida digna en el país. Nuestro país, para vergüenza global, es uno de los países de este planeta que se ha permitido discriminar a los grupos sociales diferentes de un modo sistemático y estructural. Colombia, quiero dejar constancia por los hallazgos encontrados durante los recorridos de mi gestión, es ley ignorar la dinámica social y económica de los pueblos afros, indígenas, raizales, palenqueros y rum. De tal manera que esos pueblos están abandonados a su suerte, en territorio donde solo se asoma la desgracia para completar el círculo de la desigualdad. Y uno se pregunta si el diseño del Estado no está enfocado a que eso sea así, porque no se entiende, por ejemplo, que se hagan anuncios desde los diferentes entes del Estado de recursos económicos que nunca se ven plasmados en los territorios o en los grupos sociales, en las urbes. Por ejemplo, celebrar esta fecha se reduce a actos culturales que, si bien son una característica primordial de nuestra sociedad, no son nuestro único aporte al proceso de construcción de nación. Estas políticas de Estado discriminatoria han permitido que nuestras comunidades tengan inclusive formas y sus propios elementos de derechos de garantías. No olvidemos la conformación de lo que somos, un país pluriétnico. Es allí la razón que en esta fecha quiero resaltar nuestro aporte a la construcción de nación. Se hagan y se implementen políticas diferenciales que permitan zanjar toda esa histórica franja de desigualdad que caracteriza a la sociedad colombiana y en especial al andén pacífico donde habitan nuestros pueblos étnicos. Es así como hemos solicitado al gobierno nacional se cree un fondo especial o una subcuenta dentro del FOME que permita dar atención a nuestra población. Y de igual manera hemos estado acompañando todos los procesos de gestión que permitan la implementación de una política diferencial étnica en todos los aspectos, de manera que se reivindiquen los derechos de nuestros pueblos étnicos y en especial, como han de entenderlo, del pueblo afro. Síganos en Facebook como Senado Colombia, en Twitter e Instagram como @SenadoGodCo y a través de la aplicación Mi Senado, donde pueden ser veedores de la labor que cumplen los congresistas. Si desean ampliar la información sobre los temas del legislativo, nos pueden escribir al correo electrónico vocesdelsenado@senado.gov.co. Hemos llegado al fin de nuestro programa del día de hoy y no nos cansaremos de decirlo. No olvidemos acatar las medidas de las autoridades. Recuerden, el lavado de manos y la desinfección. Todos unidos podemos vencer este virus. Este programa se realizó bajo la dirección de la jefa de la Oficina de Información y Prensa, Raquel Astrid Gutiérrez Vizcaíno. La coordinación de Maritza Pardo Rojas y en el trabajo periodístico Gloria Moncayo, César Alexander Ariza y Hernando León Vanegas, con la producción de Carlos Mario Segura Romero y la locución de Edgar Segura. Les deseamos un feliz día y no se olviden de nuestra cita todos los sábados y domingos a partir de las 7:30 de la mañana por la Radio Nacional de Colombia con Voces del Senado.